En esta práctica utilizamos el software de Arduino para poder programar la tarjeta Arduino Uno que estábamos utilizando para simular las compuertas lógicas. Para empezar, en la programación tuvimos que definir los pines, las entradas y las salidas, como se puede apreciar en la parte superior del programa. El pin A era el 3 y el pin B era el 4, eran nuestras entradas. Nuestros pines de salida era el pin 8, que era el pin de la compuerta AND, el pin 9 de la compuerta OR, el pin 10 de la compuerta XOR, el pin 11 de la compuerta NOT, y más aparte inicializamos las variables status A y status B y otra variable llamada RE, que es nuestra variable de respuesta. Después, en el void setup pusimos los pines como si son entradas o salidas. Por ejemplo, en este caso pin A y pin B es input y pin AND, OR, XOR y NOT son outputs, que son nuestras salidas. En el loop, status A lo pusimos como un digital read y status B como un digital read del pin A y del pin B, para poder así leer las dos variables que nos estaban llegando. Y la variable RE era el status A más el status B. En serial print, en este caso nosotros pusimos RE para poder estar viendo qué estaba obteniendo. Y en el switch case pusimos que si la suma del status A y el status B era 0, pues prendía en lo absoluto ninguno. Si la suma era 1, pues prendía el OR y prendía el XOR. Y si la suma de estos dos eran 2, prendía el AND, el OR y el XOR no. Eso fue en el switch case, ya que pues solo teníamos unos y ceros, entonces las tres posibles sumas eran 0, 1 y 2. Y más aparte, para el NOT pusimos una condicional if status A es igual a 0, el digital write del pin NOT es alto, quiere decir que si va a prender. De no ser así, pues se mantendría apagado. En esta práctica se tienen los mismos fundamentos que la práctica pasada, pero en vez de usar circuitos integrados se utilizó un Arduino. Se programó de tal manera que cuando el DIT switch mandara las señales de 0 a 1, prendiera o apagara los LEDs con los principios de la tabla de verdad de las compuertas AND, OR, XOR y NOT. En esta práctica seguimos utilizando compuertas lógicas, pero en vez de utilizar circuitos integrados, utilizamos un Arduino y lo programamos de tal manera que las 4 compuertas están en un solo código y se ejecutaban todas al mismo tiempo. Más que nada fue llegar a los mismos resultados que en la práctica anterior, pero fomentando nuestras habilidades como programadores. En esta práctica utilizamos una tarjeta Arduino Uno para programarla y que simulara las compuertas lógicas que utilizamos en nuestra práctica anterior. Nosotros tuvimos que programar las compuertas OR, AND, XOR y NOT dentro del Arduino. Tuvimos que compilar todas estas compuertas y programarlas dentro de un solo programa para que así pudiera servir y utilizarlo como si fueran todas al mismo tiempo y tuviera distintas salidas. Gracias a las múltiples salidas digitales y las entradas que puede tener la tarjeta Arduino, nosotros fuimos capaces de realizar esta práctica con éxito y verlo de una manera más física.